Hola, mi nombre es Paulette Binder y hoy les voy a hablar sobre los síndromes linfoproliferativos. Como ruta de navegación vamos a hablar sobre el linfoma de Hodgkin, el no Hodgkin, vamos a hablar de tres tipos como en particular, que son los más frecuentes: el difuso de células grandes B, el linfoma de Malt, el de Burkitt y una bibliografía. Linfoma de Hodgkin es el primer tema que vamos a tocar. Y este linfoma es una neoplasia linfocítica B que se va a originar en el manto germinal, en el centro germinal, perdón, y está caracterizada por la presencia de células neoplásicas de gran tamaño que pueden ser mono o multinucleadas y van a estar rodeadas de abundantes células inflamatorias que son no clonales. Este linfoma representa el 10% de todos los casos de linfoma. Es mucho más frecuente en adultos jóvenes entre los 20 y los 40 años aproximadamente y se presenta frecuentemente con adenopatías que van a comprometer cuello y tórax, además de los síntomas B que los vamos a mencionar un poco más adelante, pero yo creo que ustedes ya los conocen. Como epidemiología tenemos que la mayor prevalencia del linfoma de Hodgkin ocurre entre los 20 y los 40 años con una media de 37 años. En nuestro país no se observan diferencias como importantes por sexo. La tasa internacional de linfoma es de 1 en 100.000 habitantes y la tasa chilena es un poco más baja, es de 0,8 cada 100.000 habitantes. En Chile anualmente se van a diagnosticar 150 casos al año. La buena noticia es que tiene una supervivencia global de 80% a 5 años y tiene una alta tasa de curación. Como fisiopatología tenemos que el linfoma de Hodgkin se debe a una transformación clonal de células originadas en los linfocitos B, lo que genera las células binucleadas patognomónicas, que son las células de Reed-Sternberg. Se desconoce la causa, pero la susceptibilidad genética, por ejemplo, como algunos antecedentes familiares de linfoma, y las asociaciones ambientales como ocupacionales, exposición a químicos o pesticidas, etc. Además de antecedentes con tratamientos con algunos fármacos como la fenitoína, radioterapia, quimioterapia, infecciones en particular por el virus de Epstein-Barr, Mycobacterium tuberculosis, el VIH, virus herpes simple de número 6. Todos esos factores pueden cumplir un papel importante en el desarrollo del linfoma y el riesgo va a ir aumentando o aumenta ligeramente en personas que tengan una inmunosupresión o que tengan enfermedades autoinmunitarias. ¿Cómo podemos sospechar si un paciente llega a la consulta y tenemos o sospechar que este paciente puede tener linfoma? La sospecha la tenemos que tener frente a una adenopatía que tiene que ser indolora en cualquier sitio del cuerpo, que sea progresiva, es decir, que va creciendo en el tiempo y mide más de 1 centímetro, y además que estas adenopatías no van a responder a tratamiento antiinflamatorio o antibiótico y esta adenopatía persiste por más de 30 días. Lo que es importante antes de pensar, por supuesto, el linfoma es que vamos a descartar adenopatías reactivas, buscando sitios infecciosos como por ejemplo una sepsis oral, una otitis, una onicomicosis. Cualquiera de estos pueden producir entonces una adenopatía y por lo tanto tenemos que descartar ese origen primero. Los síntomas del linfoma entonces, como les contaba, es ganglios indoloros de más de 1 centímetro por más de un mes. Pueden haber sensación de masa abdominal, sudoración nocturna, que es uno de los síntomas B, baja de peso, fiebre sin causa infecciosa, puede haber picazón en la piel, tos o dificultad para respirar, fatiga o cansancio persistente, puede haber también esplenomegalia
y pueden también haber lesiones pruriginosas o nódulos persistentes en la piel que no responden a tratamiento como a una alergia. ¿Cómo vamos a empezar a evaluar a nuestros pacientes? Primero con un hemograma, una radiografía de tórax para ver si es que hay compromiso, por ejemplo, em, de ganglios como en el mediastino que pueden estar afectados. Podemos hacerle un TAC de cuello, tórax, abdomen y pelvis para también buscar adenopatías. Eh, Ver también si es que hay hepatomegalia y o esplenomegalia. Y si es que está la opción de hacer un PET-CT, que es un examen, por supuesto, muy caro que no está disponible en todas partes, pero si es que se puede hacer, sería el examen de elección. Es la mejor imagen diagnóstica para esta enfermedad. El diagnóstico del linfoma se va a realizar con una biopsia que tiene que ser quirúrgica o excisional de un ganglio y posterior a la biopsia se va a hacer un estudio histopatológico e inmunohistológico del ganglio que retiramos. ¿Cómo se van a clasificar los linfomas? Que a pesar de que estamos hablando del linfoma de Hodgkin, los dos tipos de linfomas se van a clasificar con esta misma tabla, que según los criterios son cuáles o qué regiones ganglionares están afectadas. Entonces en etapa 1 vamos a tener que solo una región ganglionar o sitio está afectado. En la etapa 2 van a haber dos o más regiones ganglionares al mismo lado del diafragma o un órgano extralinfático y sus ganglios linfáticos regionales al mismo lado del diafragma. La 3 ganglios a ambos lados del diafragma, incluido el vaso. Y la 4 compromiso de uno o más sitios extralinfáticos, por ejemplo, la médula ósea, el pulmón, el hígado. Hay algunos factores pronósticos que pueden ser desfavorables en estadios más tempranos del linfoma. Por ejemplo, pacientes que sean más añosos, más de 50 años, enfermedad mediastinal, que como les había comentado es que hayan ganglios en el o ganglios afectados ya por el linfoma en el mediastino de más de 10 centímetros, 4 ganglios o más que también estén afectados, afectación de órganos no linfáticos, que la velocidad de sedimentación sea mayor a 50 milímetros por hora, y la presencia de síntomas B, como fiebre, sudoración y baja de peso. En los estadios 1 y 2, sin factores como pronósticos desfavorables, que son los que les acabo de mencionar, la probabilidad de curación es cerca de un 95%. Si es que el paciente está en estos estadios tempranos, pero tiene algunos de estos factores desfavorables, en general la probabilidad de curación es de un 90%. Igual es una tasa como de curación bastante alta. Los factores pronósticos que van a ser desfavorables en estadios un poco más avanzados de la enfermedad, como por ejemplo estadios 3 y 4. Tenemos esta lista que es la albúmina menor a 4, hemoglobina menor a 10.5, que sea hombre, que esté en estadio 4, mayor a 45 años, que tenga un recuento de leucocitos de más de 15.000 o uno de linfocitos de menor a 600. Cualquiera o la presencia o ausencia de estos factores son pronósticos en la enfermedad ya más avanzada. La tasa de curación aproximada en estadios 3 y 4 del linfoma Hodgkin es de un 80%. ¿Cuál es el tratamiento? La verdad es que es una modalidad combinada de quimioterapia de tipo A, B, B, D, y además se hace radioterapia en el campo que esté comprometido. Como ustedes saben, el linfoma, ya sea de Hodgkin o no, es una enfermedad que está en el plan auge, es una patología GES, por lo tanto hay garantías explícitas que tenemos que conocer. El diagnóstico desde la sospecha tiene que ser hecho a los máximos los 35 días. Su
etapificación, perdón, desde la confirmación diagnóstica son máximo los 30 días. El tratamiento, desde que lo etapificamos, tiene que haber comenzado con quimio a los 10 días y con radio a los 25 días. Y el seguimiento también, una vez finalizado el tratamiento, tiene que ser a los 30 días. Estas son garantías que tenemos que dejarle claros a nuestros pacientes. Ellos tienen el derecho de recibir todas estas prestaciones en salud, entonces tener un ojo con esto porque es por supuesto una enfermedad que es muy cara de tratar como todas las quimioterapias o las radioterapias y con este programa entonces vamos a ayudar al paciente a que no, por lo menos no se vea tan afectado en el ámbito económico durante su tratamiento. El linfoma de No-Hodgkin son grupos heterogéneos de neoplasias de estirpe linfocitario que se originan en células B, en células T o en los natural killers. Son precursores y pueden ser precursoras o ya células más maduras. La incidencia de estas patologías ha ido en aumento a nivel mundial, independientemente de los cambios en los métodos diagnósticos y en las clasificaciones de estos linfomas. En Chile se ha estimado que hay una incidencia aproximada anual de 6 por cada 100.000 habitantes, con una mortalidad de 3 a 4 cada 100.000 habitantes. Al igual que en el linfoma de Hodgkin, van a haber algunos factores de riesgo. Por ejemplo, cualquier infección por virus, el Epstein-Barr, el virus herpes 8, el virus de la hepatitis C, que los pacientes tengan Helicobacter pylori, cualquier enfermedad autoinmunitaria, pacientes inmunocomprometidos con VIH o trasplantados y que estén expuestos a herbicidas o pesticidas pueden ser factores de riesgo para que se produzca alguno de los linfomas que vamos a comentar más adelante. La clínica en general de los linfomas son adenopatías periféricas asintomáticas. Pueden haber síntomas sistémicos como cansancio, fiebre, sudoración nocturna, los síntomas B. Pueden haber también lesiones en el cuero cabelludo y en la piel. Y también podemos ver alteraciones en el hemograma como anemia. El diagnóstico de los linfomas de No-Hodgkin es igual al proceso de los Hodgkin. Es decir, vamos a hacer estudios con laboratorio, una biopsia e imágenes. Y la clasificación, como les había comentado, también se hace con los criterios de Ann Arbor, que van a ser al final los que nos van a tipificar el estadio de la enfermedad. Tipos de linfoma de Hodgkin de No-Hodgkin hay muchos. Hay linfomas como relacionados con las células B, otros con las células T y otros con las natural killers. Entonces, vamos a tratar en esta presentación las más comunes o las más conocidas, que yo sé que las tienen que haber escuchado por lo menos en algún momento, que son el linfoma difuso de células B, el linfoma de Burkitt y el linfoma de tejido linfoide asociado a mucosas, que es el MALT. El linfoma difuso de células grandes B, este es un subtipo histológico, es el subtipo histológico más frecuente del linfoma No-Hodgkin, es decir, un 30 a un 35% de los casos de linfoma No-Hodgkin corresponden a este subtipo histológico. Es un linfoma bastante agresivo, su prevalencia va aumentando con la edad y la incidencia estimada en países occidentales es de 5 a 6 casos por cada 100.000 habitantes al año. Su diagnóstico se va a hacer o se va a basar en una biopsia ganglionar en la que se va a realizar inmunohistoquímica. La muestra debe ser obtenida mediante una biopsia excisional del ganglio linfático o del tejido extranodal que esté afectado. Debe realizarse además el estudio histológico con la inmunohistoquímica y también con la inmunofenotipificación. ¿Cuál es la clínica? La clínica van a ser personas mayores de 60 años de sexo masculino,
afectación gastrointestinal, que tengan presentes los síntomas B, estadios más bien tempranos de la enfermedad, 1 y 2, y la LDH puede estar elevada también. Los porcentajes que están ahí es que están en cada uno de los síntomas que se pueden originar. Es la frecuencia con que se encuentran presentes en los pacientes. Entonces, podemos ver que es más frecuente en hombres de mayor de 60 años, están en general en estadios tempranos, van a presentar una LDH elevada, puede haber o no afectación gastrointestinal y también pueden haber síntomas B. El tratamiento del linfoma difuso de células grandes B depende del estadio y del riesgo también que tenga el paciente. En general, vamos a hacer 4 a 6 ciclos de R-CHOP con o sin radioterapia. Y la radioterapia tiene que estar especialmente indicada en casos donde hayan masas como de gran tamaño. El R-CHOP es la sigla que se da para un tratamiento con rituximab, más ciclofosfamida, más clorhidrato de doxorubicina, más el oncovin, más prednisona. El linfoma MALT es tejido linfoide que se va a localizar de forma normal o de forma nativa en algunas estructuras como en las placas de Peyer, pero que se adquiere en otras zonas como respuesta a diversos estímulos que pueden ser una infección crónica o autoinmunidad. Se reproduce la estructura MALT con características de malignidad en estas otras zonas por estos estímulos entonces infecciosos la mayoría o autoinmunes, y se va a originar entonces infiltración y destrucción. Corresponden entre un 7 a un 10% de los linfomas de no-Hodgkin. Como etiopatogenia hay bastantes y cada etiopatogenia se relaciona también con linfomas diferentes. Por ejemplo, portadores de Helicobacter pylori o que estén infectados por el Helicobacter pylori se relaciona más con un linfoma MALT gástrico, que este es como el subtipo más común o la localización del linfoma MALT más frecuente, más de un 90% de los casos. Infecciones por Campylobacter jejuni se asocia a un linfoma de MALT en el intestino delgado. Si es que hay enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto o el síndrome de Sjögren, puede haber linfoma de MALT en tiroides o en las glándulas salivales respectivamente. Entonces, las localizaciones más frecuentes del linfoma MALT es el estómago en un 85% de los casos, el intestino delgado en un 10 o un 15% y el colon y recto en menos de un 5%. La clínica de esta enfermedad va a ser o se va a dar que es más frecuente en pacientes mayores de 60 años, en mujeres principalmente, con síntomas B también que pueden o no estar presentes. En general también se da en estadio o se diagnostica en estadios localizados como en estadios 1 y 2 y que pueden o no tener compromiso de la médula ósea. La enfermedad y los síntomas suelen ser localizados, pero existe también la posibilidad de que haya una diseminación sistémica a ganglios linfáticos, médula ósea y a otras áreas MALT. El 20% de los casos de estos linfomas van a sufrir recaídas y el 10% puede transformarse o puede progresar a un linfoma difuso de células grandes B. El tratamiento de este linfoma es, en el caso gástrico, la verdad es que no está indicada la cirugía a no ser que hayan complicaciones asociadas, pero sí o sí se tiene que erradicar el Helicobacter pylori porque es un factor de riesgo importante. Además, podemos hacer inmunoquimioterapia en estadios un poco más avanzados. En los tipos MALT extragástrico, la radioterapia o el tratamiento sistémico con inmunoterapia es el tratamiento que vamos a elegir.
La remisión en general con tratamiento puede llegar a un 80 o un 90%. Por último, el linfoma de Burkitt es un linfoma con fenotipo de células B maduras, son altamente agresivos y se presentan con grandes masas y frecuente compromiso extraganglionar. Es poco frecuente, corresponde a entre el 1 y el 2% de todos los linfomas no Hodgkin. Presenta un alto índice mitótico, proliferación clonal de linfocitos B y tiene un patrón de cielo estrellado, que es como las que se ven, esos puntitos blancos que se ven en los linfocitos en la imagen, donde hay macrófagos benignos que han englobado linfocitos malignos apoptósicos. El linfoma de Burkitt es frecuente en pacientes con VIH que pueden estar en etapa SIDA también. Y además es una enfermedad que es definitoria en dicha patología. Es decir, es una enfermedad que va a determinar el estadio ya SIDA en el paciente con VIH. ¿Cuál es su clínica? Es una masa de crecimiento rápido y como un síndrome consuntivo, es decir, con fiebre, baja de peso, fatiga, etc., de instalación muy rápida. En el hemograma van a ver citopenias si es que está infiltrada la médula ósea. Y en el perfil bioquímico vamos a ver que la LDH y el ácido úrico van a estar elevados. Además, puede ocurrir un síndrome de lisis tumoral espontánea. El diagnóstico histopatológico también se basa en la biopsia de los ganglios o del tejido de otra localización sospechosa, por ejemplo, la médula ósea. Eso también es importante. El tratamiento de elección en el linfoma de Burkitt son dosis altas de ciclofosfamida más metotrexato más citarabina en combinación con rituximab y toda esta mezcla de medicamentos se da entre 6 a 8 ciclos. Con el tratamiento es muy frecuente que se gatille un síndrome de lisis tumoral, por lo que es importante prevenir sus complicaciones con un control estricto de los electrolitos plasmáticos, hidratar al paciente de manera precoz, vigilar la función renal, etc. Todo lo que ustedes saben que hay que hacer para evitar el síndrome de lisis tumoral. Si es que el paciente tiene VIH positivo, que es bastante frecuente, deben recibir sí o sí su terapia antirretroviral si es que no la están recibiendo, que es lo más probable. Y el pronóstico, hay una remisión completa entre el 65 y el 95% de los casos y cercana al 100% si es que el estadio o están en un lugar localizado. La sobrevida general es de un 70 a un 80%. Acá está la bibliografía y muchas gracias por su atención.